Hey muchachones, bienvenidos a un unboxing en el canal y esta ocasión le toca al Goliathus Extended Chroma. Sin más ni menos, empecemos con este unboxing y al finalizar estaremos calificando el producto y aprendiendo a configurarlo en la aplicación Synapse. Pues ha llegado el momento de configurar nuestra alfombrilla en la aplicación de Razer llamada Synapse, la cual te podrás descargar desde la página oficial de Razer. Y esta aplicación nos va a servir para poder administrar y configurar nuestros dispositivos de la marca. Si nosotros tenemos un ratón, un teclado, la alfombrilla, unos headsets, cualquier artículo de Razer, desde aquí lo vamos a poder configurar. Como podrán ver en pantalla, yo ya tengo abierto el programa y desde aquí puedo configurar el modo de la iluminación que deseo para la alfombrilla. La ventaja de esta aplicación es que puedes configurar individualmente cada uno de los componentes que tenga, ya sea el mouse de un color, el teclado de otro, la alfombrilla de otro, etc. En esta ocasión estoy en la sección de la alfombrilla. Como podrán ver en la pantalla, desde aquí se puede apagar y encender la iluminación, el teclado, como ven en pantalla, y también el ratón. En mi caso tengo una configuración personalizada en la cual se sincronizan los tres dispositivos para que tengan la iluminación que a mi parecer es la que más me agrada. Para esto tuve que meterme a la sección de estudio
en la aplicación de Synapse, e ir creando a mi gusto cada configuración en el teclado, en el ratón y en la alfombrilla. En el caso de la alfombrilla utilicé un efecto que se llama Wheel, el cual puedes configurar la velocidad, la dirección, los colores que tendrá esta configuración de iluminación. Como podrán ver, es la que más se asemeja al efecto web o WAP que tiene el teclado y el ratón. Es la única configuración que encontré más similar, dado que la iluminación realmente de la alfombrilla es en un solo tono. Nada más que aquí lo que pasa es que está pasando por todos los tonos a una velocidad rápida, lo cual hace que se asimile un poco a los efectos que tiene el ratón y el teclado, de tal forma que se puede ver así como lo ven en pantalla. Si por alguna razón al momento de conectar la alfombrilla por primera vez al ordenador la aplicación Synapse no lo reconoce, lo único que tendrás que hacer es desinstalar y reinstalar la aplicación Synapse con todos tus dispositivos Razer conectados a la computadora. Pues nada amigos, esto ha sido todo en el video. Sin duda esta alfombrilla, aunque no es muy necesaria, sin duda le dará un toque especial a tu computadora y hará que se vea más coqueta. Esto ha sido todo en el video amigos, espero que les haya agradado. Me despido y nos vemos en un próximo video. Chao.